En Punto Noticias hablamos de... El Consejo Nacional Electoral reconoció el error en más de 6 millones de papeletas presidenciales en las que se incluyó un logotipo que no correspondía al movimiento amigo. La noche del miércoles 13 de enero, la presidenta del organismo, Diana Tamaint, calificó de lamentable el hecho y dijo que no se puede pasar por alto. Ofreció corregir el error en el tiempo oportuno y aseguró que las elecciones del 7 de febrero no se suspenden. Además, ya anunció sanciones. Anticipó que los funcionarios encargados de la verificación, control de calidad y diseño de papeletas electorales fueron separados de sus cargos. A través de un comunicado difundido pasadas las 21:20 del miércoles, el CNE confirmó que las papeletas con el logotipo equivocado serán destruidas, sin especificar cuándo o dónde. Pichincha Universal. 7 de la mañana con 38 minutos, 7:38. Saludamos, después de escuchar esta introducción, al doctor Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo está, doctor Acosta? Qué gusto saludarle. Gracias por acompañarnos. Estamos con usted, Alexis Moncayo, y quien le habla, Licenia Espinel. Un nuevo percance enfrenta a este proceso electoral que ha sido prácticamente accidentado desde el inicio. Ahora, el CNE y la Contraloría anuncian que van a investigar el error en las papeletas, en la impresión de las papeletas presidenciales. El CNE ofrece hacer una reimpresión de las mismas, corregir el error y destruir este material que le cuesta al Estado, le hace a todos los ecuatorianos alrededor de $500,000. ¿Qué garantías tenemos de que estas papeletas en realidad sean destruidas y no sean lamentablemente utilizadas para otros fines que puedan modificar el resultado electoral? Pues estamos hablando de 6 millones de papeletas. Doctora Acosta, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, les saludo a ustedes y a su importante audiencia. Efectivamente, una vez más nos da dolores de cabeza el Consejo Nacional Electoral, ¿no es cierto? No es el primer error, entre comillas, que se cometen en este proceso que están ellos protagonizando. Realmente es una pena que se continúen con estas intentonas de oscurecer el proceso electoral, porque por ahí, como lo ha confesado la misma presidenta del Consejo Nacional Electoral, al parecer hubo una mano... que podríamos decir, según las propias expresiones de ella, una mano delictiva que ha causado intencionalmente este daño, ¿no es cierto? Este error, entre comillas. Por ahí hay varios daños, independientemente de la mutilación, de la transparencia del proceso electoral, de la buena fe que debe emitir la autoridad y la organización electoral, sino también hay un delito que no solamente debe ser conocido en cuanto al gasto por la Contraloría General del Estado, etcétera, sino también por la Fiscalía General del Estado, para que se determinen las responsabilidades, la existencia de la infracción y la autoría de la misma, porque no ha podido ser más clara la presidenta. Dice que ha habido esta mano negra con la intención de que el 7 de febrero no haya en las elecciones. Y eso es altamente preocupante, por un lado. Por otro lado, en cuanto a la destrucción de estas papeletas, claro, hay que destruirlas, tiene que ser hecha de un modo público, con la presencia de delegados de Contraloría, con la presencia en lo posible de un delegado de la Fiscalía, con la presencia de los medios de comunicación y delegados de los partidos y movimientos políticos de aquellos candidatos que están terciando para estas elecciones. Es decir, que sea un acto absolutamente público, totalmente público, que todo el país lo presencie, para que ni una sola de esas papeletas vaya a destinos delictivos. Pero eso también debería presenciarlo un notario público para que levante un acta contando los votos para que quede en escritura pública. No voy a hacer cosa que vaya como algún candidato
perdedor hizo en alguna ocasión cuando daba discursos, mostraba los papeles con los sellos del Consejo Nacional Electoral y en el centro tenía propaganda electoral del mismo. Así no es la cosa. Hay que contarlos con notario público. Estamos hablando de Andrés Páez, ¿no? El bochorno que hizo afuera del CNE en 2017. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días, un gusto. Buenos días, don Alexis. Ahora, la pregunta es, ¿qué nos garantiza además que en ese acto público, el que usted señala y que, digamos, confiamos que así sea, se quemen, se destruyan o se desaparezcan las 6.200.000 papeletas? ¿Qué tal que se guarden 3 millones? ¿Qué nos garantiza que van a quemar las 6 millones de papeletas? Por eso digo, hay que llevar un notario público para que cuente de fe, porque el notario, todos los notarios son ministros de fe, ¿no es cierto? Para que el notario cuente las papeletas, levante un acta que esté dicho conteo, totalizadas esas papeletas y dando fe de la destrucción de las mismas, en un horno o poniendo combustible, lo que quiera que sea. Pero hay que destruirlas a la vista de todo el público, de todos los ciudadanos ecuatorianos. Por eso, lo vital de que estén ahí presentes todos los medios de comunicación, porque solo así tendrá un alcance nacional. Y repito, con el notario, solo así tendremos fe de que se echaron al fuego todas las 6 millones de papeletas. La doctora Costa, como se han dado las cosas. Los responsables, ¿no? Como se han dado las cosas, doctor, como se han dado todos estos percances en la organización del evento electoral del 7 de febrero, ¿usted cree que las autoridades, los consejeros del CNE van a actuar en este sentido, como usted indica que debería ser ese procedimiento de convocar al notario, a los representantes de los medios de comunicación, a los representantes de las organizaciones políticas, a la ciudadanía en general, para que se vea de manera pública la extinción, la eliminación, la destrucción de estas papeletas? ¿Usted cree que el CNE actual, con todo lo que ha pasado, va a actuar de esa forma? Bueno, no es solamente un acto de mera libertad o liberalidad de ellos. Es una exigencia, es un clamor público, porque no existirá en el Ecuador un solo ciudadano al que no le importe lo que ha pasado con las papeletas. Todos estamos absortos, sorprendidos, indignados, asustados de este tema, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que efectivamente ellos están obligados a actuar, porque no solamente se peca por acción, sino también por omisión. Y los consejeros están obligados a actuar en estos actos. Y más aún, si en esta ocasión esa actuación tiene que ser pública. Pública. No vamos a permitir que sea como la quema de las drogas, por ejemplo, que se almacena por ahí las drogas y cuando se quema nadie sabe si se ha quemado todo o se ha quemado una parte. No. Esto tiene que traer con custodia el ejército, porque en el ejército, en una dependencia del ejército, es donde se está elaborando las papeletas. Doctora Costa. 1, 2, 3 camiones, los que sean, custodiados por los efectivos militares para llevar al sitio donde se va a efectuar la quema, con un área acondicionada para que realice el notario el conteo. Se realice el conteo con presencia del ejército, ¿no es cierto? Y ante los testigos que hemos mencionado. Y luego que el notario haya presenciado el conteo, que presencie y dé fe de su destrucción. Es la única manera de tener certeza sobre la no utilización fraudulenta de estos insumos. Porque con todo lo que ha pasado, en este proceso, todo lo malo podemos pensar. Todo se nos viene a la cabeza. Doctora Costa, le quiero preguntar sobre quién debe responder sobre este perjuicio, porque decía la Liz hace un momento, dando la cifra, ¿no?, del costo económico que tiene para el país esta mala impresión de papeletas. Reimprimirlas costaría no menos de $561,000. ¿Quién debe responder ante eso? ¿Y por qué el Contralor General del Estado hasta este momento no ha salido al frente? Es decir, esas papeletas ya no cuestan 560,000, cuestan 1.120.000, ¿no es cierto? Imprimir esas papeletas. Ese es el daño que nos han causado a los ecuatorianos. Digo, nos han causado porque todos en mayor o menor medida
pagamos impuestos y una fracción de ellos se va para estos asuntos, pues no. Entonces, aparte de lastimar la fe pública, hay una responsabilidad económica. Y a la primera persona que le corresponde afrontar este problema es a la representante legal de la institución. A ella le corresponde primerito afrontar, luego a los señores consejeros, porque ellos están en la obligación de supervisar todas las actuaciones del Consejo Nacional Electoral, a menos que la investigación preprocesal penal determine autores y cómplices de este hecho y los señale como un hecho doloso ajeno a la intervención de las autoridades. Si es que es como dice la señora presidenta, pues van a encontrar un responsable en la fase penal y ese tendrá que responder de todo el daño que ha causado, ¿no es cierto? Doctora Acosta, este impasse puede generar luego problemas ya en lo posterior, ya en la elección como tal. ¿Usted cree que va a haber el tiempo suficiente como para retomar esta impresión de papeletas ya de forma correcta y concluir en el tiempo adecuado con este trabajo? Sí, sí es que se dedican un 24/7 en el GM, geográfico militar, no van a tener ningún inconveniente. Y el geográfico tiene una buena tecnología y tiene gente muy preparada en esa área, ¿no? No, yo les conozco de cerca por obvias razones, muy de cerca. Ellos no van a tener ningún problema con cumplir en la fecha que tiene que cumplir y ayudar a que se distribuyan los kits electorales de un modo eficiente. No, ahí no le veo problema. Para mí el problema está en la existencia del error, entre comillas, en la existencia de las papeletas y en la quema de todas las papeletas. Los 6 millones tienen que quemarse. Ahí está el quid de la cosa. Y ahí debería destruirse también, doctor, a Por eso propósito, no hay que angustiarse. a propósito de la inquietud de una oyente que está también muy pendiente de este tema. Me dice, ¿también debería destruirse junto a las papeletas las placas? ¿Voy a hacer que esas placas aparezcan en alguna imprenta por ahí y también se empiecen a generar otras papeletas, ¿no? Bueno, hay que decir, me hizo acuerdo cuando con Luis Mejía fundamos algunos medios de comunicación, un deportivo, un diario. Ahí se quemaban las placas, existían las placas, se levantaban con posters los textos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ahí era peligroso de que se pierdan las placas. Pero acá ya no se hace con placas. Ustedes saben que se hace en la computadora. Los diseños están en la computadora. Y afortunadamente esos diseños los tiene el Instituto Geográfico Militar. De modo que creo que sí hay un razonable margen de seguridad. En ese punto yo no creo que el geográfico suelte los diseños para causar daño, ¿no? No, creería que no. Doctora Acosta, si el Consejo Nacional Electoral, sus autoridades no destruyen estas papeletas y nos dicen, no pasa nada, ya fueron guardados o ya fueron eliminadas y no lo hacen de manera pública, esto obviamente va a generar más incertidumbre y sobre todo más desconfianza en el resultado posterior de esta primera vuelta. Bueno, todo podría ocurrir en teoría, pues no, todo podría ocurrir. Pero, por ejemplo, hay cosas como esta que ha preguntado la persona que dice sobre las placas, ¿no es cierto? Que van a parar a otro lado. Si existieran las placas, no serviría de nada porque tienen esas placas del diseño anterior, ¿no es cierto? O sea, no podrían ser contabilizadas en las urnas, ¿no? O sea, no. Pero a la hora de votar, a la hora de contar los miembros de las juntas receptoras del voto, ellos no van a estar fijándose en el logotipo de las... No, sí se fijan. ¿Sí se fijan? Sí se fijan. No se olvide que... Son 16, ¿verdad? No se olvide que el 90% más o menos de integrantes de las juntas son estudiantes universitarios. Y ellos tienen ahora, y ellos no son como nosotros de la generación que lee, sino de la generación que ve. Ellos aprendieron en la pantalla y ellos tienen una vista absolutamente periférica de las imágenes, ¿no? Es otro. Yo veo esto en mis hijos y en mis nietos, ¿no? Ellos se dan cuenta en el mínimo detalle, ¿no es cierto? Eso
nos da también otro margen de seguridad y espero que no haya constatación de los temores que tenemos nosotros, los de cierta edad, ¿no es cierto? Ese es cuanto podría decir, pero sin dejar de observar estas cosas que son preocupantes, tampoco debemos llegar a la angustia. Tampoco debemos llegar a la angustia. Debemos rechazar y exigir que establezcan responsabilidades, pero no lleguemos a la angustia. Guardemos cabeza fría para seguir vigilando el proceso electoral, porque ese es la obligación no solamente de las autoridades, sino de todos nosotros, de los medios, de los gremios, de los ciudadanos, de todo el mundo, ¿no es cierto? Doctor, ¿cómo ha visto usted esta fase de organización de elecciones en lo que tiene que ver con el debate? A partir del que organizó un medio de comunicación, ¿y qué es lo que se espera que ocurra este fin de semana en el debate oficial que es organizado por el Consejo Electoral? Y también su opinión con respecto de la conformación de este denominado comité de expertos que ha armado el CNE, que digamos tiene una carga ideológica bastante pesada, a favor de uno y en contra de otros. Bueno, en cuanto al debate que se organizó por parte de una empresa privada, ¿cierto? De una empresa privada. Yo creo que no estuvo a la altura de nada. Estuvo de llorar. No sé si eso obedeció a la falta de preparación de los entrevistadores, de los presentadores. O sea, no llegó a ser un debate. Y realmente los candidatos tampoco respondieron a las inquietudes de los ciudadanos ecuatorianos que queremos saber cuáles son sus planes, proyectos, programas, cómo lo van a hacer, de dónde los van a financiar, etcétera, etcétera. Es decir, no sirvió absolutamente para nada ese famoso debate, ¿cierto? En cuanto a la comisión, todos sabemos que un camello es un caballo diseñado por una comisión, pues no. Cuando hay comisiones, no hay eficiencia. Hay que cargar a alguien una misión para que la cumpla, no una comisión. Las comisiones nos han dado pésimos resultados. Y peor aún, que se ha elegido, creo yo, con absoluto interés en que se perjudique a una tendencia política. Si usted coge los twitters, las redes sociales de estos caballeros que han sido elegidos, sus editoriales, sus opiniones en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, tal le desuellan a Arauz y compañía, pues no. Entonces, eso a mí no me parece bien. Claro que es difícil encontrar en materia política objetividad, pero por lo menos profesionalismo sí se debió buscar. O equilibrio. Hay gente muy preparada. O equilibrio, doctor, porque digo, ya si pusieron al señor Espinosa, que escribe cualquier tipo de dislates en sus redes sociales, Mira, que empujó a Jorge Jurado por ser correísta, pongamos del otro lado también y equilibremos la cosa, ¿no? Aunque eso también podría motivar a una discusión, a un debate entre presentadores, ¿no es cierto? También podría motivar. Pero si hay gente que más o menos es equilibrada. Sí hay pues en el país, algunos. Se me ocurre Carrión, por ejemplo. Él así tenga su preferencia. El momento de entrevistar se guarda sus opiniones, ¿no es cierto? A veces. Pero, por ejemplo, si usted encuentra si usted busca ese tipo de gente, sí las encuentra. Lo que pasa es que tampoco tiene que concentrarse a buscarlas solamente en Quito o en Guayaquil o en Cuenca, donde están las fuerzas de interés político, las fuerzas de interés económico. También ha de haber en Imbabura, en Esmeraldas, gente centrada. Debe haber. Todos los periodistas de todo el Ecuador tienen derecho a ser escogidos para que ocurra lo que debe ocurrir. Que haya un debate con seriedad, sin inclinaciones, sin sesgos. Y peor aún, si son con sesgos a los que nos tienen acostumbrados estos caballeros de la comisión, pues.
Ahora, el formato que le parece a usted, doctora Costa, en su experiencia como titular del Tribunal Supremo Electoral, el formato que se va a utilizar para este debate. Primero, el hecho de que se haga en Guayaquil, que se haga en 2 grupos durante 2 días, que se les dé alrededor de 8 minutos a cada candidato y que se haya dividido en 8 temas centrales, 4 para cada día. Bueno, el formato ya es una cuestión de especialistas, ¿no? Ahí habría que esperar que este formato responda a una comunicación de las ideas de los candidatos eficiente. Y no sé cuán eficiente resulta en esta ocasión ese formato, ¿no? Porque, por ejemplo, el formato anterior, pésimo. Con la señorita Bernal me parece que hubo también algún asunto. Mejoró Ayer un organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil. un poquito mejoró, ¿sí? Un poquito. Hubo una diferencia entre los primeros presentadores y esta dama entrevistadora. Ahora, no sé a quién pondrán, porque puede ser la planificación y el formato de lo mejor, que si pone usted ahí un tigre que le guste la carne de Correa, se va a fregar el debate. O que le guste la carne de Lazo también. Oiga, doctor, pero debate. es practicable, o sea, a su criterio, porque además este es un reglamento que fue elaborado y que fue incluido por este Consejo Electoral, que ha demostrado ser totalmente incompetente e ineficiente en la organización de procesos electorales, no únicamente por lo que está sucediendo hoy, sino también por lo que sucedió en las seccionales del 2019. Eso ya digamos que está más que comprobado. Pero ¿es practicable un debate entre 14 o entre 16, como va a ser el del fin de semana? O quizás esta figura del debate, al cual no estamos acostumbrados los ecuatorianos, debía incorporarse para una segunda vuelta. Pero yo creo que no importa en la primera o en la segunda. Que debe haber debate, debe haber debate. Pero el problema de partir en 2 el número de candidatos es que no hay debate. Porque los 8 primeros debaten entre los 8, pero no debaten con los otros 8 segundos. Entonces ahí yo no encuentro debate. Para mí sería un cruce muy interesante de ideas entre Arauz y Lazo, por ejemplo, que son los 2 punteros. Pero no se van a encontrar, no van a discutir, no van a exponer ideas, no van a poder criticar al otro. Entonces, esa división no permite el debate. No sé, yo no soy experto en comunicación, pero creería que todos deben estar en la contienda, todos en el debate. Y cada uno le dará la importancia que crea a su más cercano opositor. ¿No es cierto? Se supone que están participando en el debate gente inteligente que podrá detectar a quién hay que contestarle y a quién hay que debatirle o atacarle, ¿no es cierto? Doctora Costa, a mí me parece que por ahí pasa. Otro fantasma que está asustando este proceso electoral es el tema de la posible destitución de 4 vocales del CNE por esta sentencia en primera instancia del juez del Tribunal Contencioso Electoral Torres. ¿Hay la posibilidad de que el TCE en pleno se ratifique y los destituya? ¿Usted cree que esto pueda ser posible y que se posesione los suplentes de estos 4 consejeros que han sido destituidos en primera instancia por este juez y ellos desconozcan lo actuado por sus antecesores y dejen sin efecto este proceso electoral? ¿Usted cree que ese escenario se puede dar? Bueno, yo creería que no tienen una opción jurídica, un respaldo, un sustento legal suficiente como para esa famosa destitución. Yo ahí creo que el CNE tiene la razón. Pero como les decía la otra vez, hay una sentencia y las sentencias no están para que nos guste ni a ustedes ni a mí. Están para que se cumplan las sentencias. Pero advirtamos que esa sentencia no ordena la inscripción del candidato Álvaro Noboa. No la ordena. Ordena otra cosa como reparación integral. Para mí el resultado era más fácil. Es decir, hagan nomás el proceso político interno. Y cuando se acerquen a inscribir, cholitos,
ya pasó el proceso de inscripción. Se acabó el lío y cumplía con lo que decía la sentencia. ¿No es cierto? A ley hecha, trampa hecha, dicen, no. Ya, bueno. Por ahí pasaba el asunto. Entonces, yo no creo, porque si usted lee el Código de la Democracia, este rato no me acuerdo si es del 72 y el 79, pero del 70 al 79, ahí usted encontrará de que no hay entre las causales que ellos describen para este tipo de sanciones draconianas ninguna que determine como sanción la destitución de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Pero bueno, supongamos por esas cosas que tiene la vida y nuestra política y nuestras instituciones trágicamente heredadas de Trujillato, que se ratifiquen en la destitución. ¿Qué pasa? No pasa absolutamente nada. Porque el imperio de la ley electoral, es claro. Ella le va diciendo qué pasos tiene que ir dando para que se cumpla con el proceso. Y todos los elementos del calendario electoral ya están en movimiento. Nadie puede detenernos, so pena de destitución, porque todavía existe la destitución para los que interrumpen el proceso electoral, con otro trámite un poco más complicado, pero sí existe. De modo que no les quedaría más remedio en tomar la posta a estos caballeros y continuar con el proceso. No hay nada que ver. El reemplazo tomaría, creo yo, tardándonos unas 24 horas. Y continuaría. Mientras tanto, la gente que hace la carpintería electoral está trabajando en eso. No hay ningún problema, porque además... Y si llegan los suplentes, doctor... Veo que el Consejo Nacional Electoral tiene un buen número de empleados de planta que trabajaron desde mi tiempo y un poco más antes también, que son excelentes. Doctora Costa, pero ¿qué pasa si llegan los suplentes y acogen las sentencias anteriores del Tribunal Contencioso y dicen sí debe participar Álvaro Noboa y vamos de cero, porque toca incluso imprimir otras papeletas? No hay posibilidad de eso. No hay posibilidad de eso. Ya existen resoluciones que están en firmes. Existen resoluciones que están en firme. ¿No es cierto? Resoluciones sobre la impresión de papeleta. Todo se hace con resolución. Y aquel ciudadano, o sujeto político, partido, movimiento, que no está de acuerdo con una resolución del Consejo Nacional Electoral, tiene la opción de apelar para ante el superior. Y ninguna de estas resoluciones que ya ordenó la impresión, que ya ordenó la aprobación de los candidatos ungidos, etcétera, etcétera, que tienen que ver con la mecánica electoral, ha sido apelada. Ninguna. Así que ahí ya no hay salida. El proceso tiene que seguir y el 7 creería yo que estamos en las urnas con toda certeza. Doctora Costa, hay otra incertidumbre también y es el tema del horario de las elecciones que está previsto en la ley, que se dice de 7 de la mañana a 5 de la tarde, pero hay esta posibilidad, ha instado el CNE a que se lo haga por el número de dígito de la cédula, en la mañana los pares, en la tarde los impares. Se ha hecho una consulta a la Procuraduría sobre la posibilidad de extender el horario de votación por el tema de la crisis sanitaria. La Procuraduría les ha dicho, ustedes es su responsabilidad, allá se arreglan nomás. Y además hay un protocolo de bioseguridad ya aprobado por el CNE en el que no consta esa garantía de que los integrantes de las juntas receptoras del voto tengan el acceso gratuito a una prueba de COVID-19. Recuerde que el viceministro de Salud anteriormente dijo que era responsabilidad de cada ciudadano que integraba la junta receptora de voto debía llegar con su prueba PCR negativa pagada por él mismo. Todo ese tipo de incertidumbres, ¿cómo solventarlas, doctora Costa? Bueno, eso de que el ciudadano se costee su prueba me parece un disparate, ¿no es cierto? Un disparate. ¿Cómo que nos tiene acostados el señor ministro de Salud? ¿No? Es un hombre lleno de disparates. Y yo creo que eso debe ir al costo del proceso electoral. Sí, ya hemos desperdiciado como hemos desperdiciado 6 millones de papeletas. Como si estamos pagando un montón de plata para de conteos rápidos. La ley prevé que la autoridad de que los conteos rápidos nos han fallado siempre. Ustedes son testigos. Siempre nos han fallado.
inclusive hasta se fueron corriendo de aquí con el billete. Afortunadamente hubo de ejecutar. Entonces, cuando me preguntaron, ¿por qué no contrata el conteo rápido? Les decía que costaba 5 millones en ese entonces estos grandes procesos electorales. Porque si es que pasa, yo prefiero pasar gratis, pues. Y es apetito. ¿Algún inconveniente con la señal, Alexis? No sé si tú tienes el mismo inconveniente. Yo no, ya no le escucho al doctor Acosta, se me corta la señal. Sí, lo perdimos, lamentablemente. Estaba muy buena la entrevista con el doctor Jorge Acosta. Sí, lo perdimos. Sí, es una lástima. Bueno, si el doctor Acosta nos está escuchando, le queremos de todas maneras agradecer por su tiempo, por la información sin duda siempre muy valiosa que nos aporta cuando dialoga con nosotros. Él es siempre muy didáctico, muy directo y muy coloquial en sus expresiones para explicar estas falencias del proceso electoral, Alexis. Sí, creo que fue un diálogo muy valioso, enriquecedor, informativo además, sobre lo que ocurre con la organización, o más bien con la desorganización del proceso electoral. Muy interesante, sobre todo la primera parte, ¿no? La forma en la que explica cómo debe procederse para la eliminación de las papeletas. Y eso es lo que hay que estar pendientes de que se cumpla, para que la gente, los ciudadanos, los electores tengan la garantía de que esas papeletas impresas con errores no se vayan a utilizar de forma fraudulenta.